Mateo Guamán, perteneciente a la sub-10. Podemos ver en la fase unipodal una medida anatómica de 45 centímetros, un ángulo inicial de 76 grados. En la fase final podemos ver que lo realizó en un tiempo de 23 milisegundos, con un ángulo final de 171 grados, marcado con una trayectoria de color morado. En la trayectoria de velocidad podemos ver que está marcado con un color morado. Matías Cualchi, perteneciente a la sub-10. En la fase unipodal podemos ver una medida anatómica de 40 centímetros con un ángulo inicial de 87 grados. En la fase final podemos ver que lo realizó en un tiempo de 23 milisegundos con un ángulo de menos 151 grados y una trayectoria marcada con una línea celeste. Podemos ver también la trayectoria de velocidad con un color celeste. Jair Simbaña, perteneciente a la sub-10. Podemos ver en la fase unipodal una medida anatómica de 39 centímetros con un ángulo de 168 grados. En la fase final podemos ver que lo realizó en 30 milisegundos con un ángulo final de 175 grados, marcado con una trayectoria de color verde. En la trayectoria de la velocidad podemos ver que está marcado de la misma forma con un color verde. Mateo Cualchi, perteneciente a la sub-10. Podemos ver en la fase unipodal una medida anatómica de 30 centímetros con un ángulo inicial de 82 grados. En la fase final podemos ver que lo realizó en 30 milisegundos con un ángulo final de 175 grados, marcado con una trayectoria de color celeste. En la trayectoria de velocidad podemos ver que está marcada de color celeste. Alison Cualchi, perteneciente a la sub-10. En la fase unipodal podemos ver una medida anatómica de 36 centímetros con un ángulo inicial de 113 grados. En la fase final podemos ver que lo realizó en 23 milisegundos con un ángulo final de menos 177 grados, marcado con una trayectoria de color celeste. En la trayectoria de la velocidad podemos ver que está de color celeste. Zaide Muñoz, perteneciente a la sub-10. En la fase unipodal podemos ver una medida anatómica de 34 centímetros con un ángulo inicial de 103 grados. En la fase final podemos ver que lo realizó en 23 milisegundos con un ángulo final de 178 grados, marcado con una trayectoria de color celeste. En la trayectoria de velocidad podemos ver que está marcada con una línea de color celeste. Dana Toapanta, perteneciente a la sub-10. En la fase unipodal podemos ver una medida anatómica de 35 centímetros con un ángulo inicial de 49 grados. En la fase final podemos ver que lo realizó en 27 milisegundos con un ángulo final de menos 177 grados, con una trayectoria marcada con una línea celeste. La trayectoria de la velocidad podemos ver que está marcada de color celeste. Mateus Anguña, perteneciente a la sub-10. En la fase unipodal podemos ver una medida anatómica de 45 centímetros con un ángulo inicial de 104 grados. En la fase final podemos ver que lo realizó en 30 milisegundos con un ángulo final de menos 172 grados, marcado por una trayectoria de color celeste. La trayectoria de la velocidad podemos ver que está marcada por una línea celeste. A continuación hablaremos de la categoría sub-16. El primer sujeto de prueba es Daniel Peña, el cual tiene su curva de la velocidad a continuación, que está con color amarillo. En la fase unipodal, él tiene una medida anatómica de 0,57 centímetros y un ángulo de 114 grados.
En la fase final, él tiene una trayectoria de color amarillo, un ángulo de 170 y realiza en 20 milisegundos. Clever Pavón, categoría sub-16. A continuación, la curva de la velocidad que está con color azul. En la fase unipodal consta de una medida anatómica de 0,54 centímetros y un ángulo de 107 grados. En su fase final tiene una medida de 176 grados, la trayectoria en azul, y lo realiza en 20 milisegundos. Justin Ollana, categoría sub-16. Tiene la curva de velocidad con un color morado. En la fase unipodal tiene una medida anatómica de 0,44 centímetros y un ángulo inicial de 79 grados. En su fase final consta de una trayectoria de color morado, realiza el movimiento en 17 milisegundos y con un ángulo de 178 grados. Franco Loachamín, categoría sub-16, la curva de velocidad representada con el color rojo. En su fase unipodal consta de una medida anatómica de 0,46 centímetros y un ángulo inicial de 64 grados. En su fase final, la trayectoria la tiene marcada con color rojo, lo realiza en 20 milisegundos y un ángulo de 178. Bernardo Buñay, categoría sub-16, la curva de velocidad con color morado. En su fase unipodal tiene una medida anatómica de 0,52 centímetros y un ángulo de 79 grados. En su fase final tiene una trayectoria de color morado con un ángulo de 171 grados y lo realiza en 23 milisegundos. Álvaro Tuapanta, categoría sub-16, la curva de la velocidad que tiene con color verde. En su fase unipodal consta con una medida anatómica de 0,54 centímetros y un ángulo inicial de 50 grados. En su fase final tiene su trayectoria de color verde, un ángulo de 163 grados y realiza el movimiento en 17 milisegundos. Justin Pilatuña, categoría sub-16. Tiene una curva de la velocidad con color rosado. En su fase unipodal tiene una medida anatómica de 0,48 centímetros y un ángulo inicial de 118 grados. En su fase final tiene una trayectoria en color rosado, realiza el movimiento en 23 milisegundos y un ángulo final de 157 grados. Matías Guamán, categoría 16, tiene la curva de la velocidad con color tomate. En su fase unipodal tiene una medida anatómica de 0,47 centímetros y un ángulo inicial de 45 grados. En su fase final consta con una trayectoria de color tomate, realiza el movimiento en 20 milisegundos y con un ángulo final de 179 grados.